Bienvenidos a todos los que se quieren caminar en esta propuesta de este curso gratuito con el propósito de tener una idea más precisa sobre la Biblia y sus lecturas en sus 3000 años de historia. Presentamos entonces este primer tema en dos partes. La primera, con los textos bíblicos originarios, con los antiguos manuscritos reconocidos por todos los cristianos, y las ediciones bíblicas para los católicos. La segunda parte se ofrece tres lecturas bíblicas universalmente reconocidas. Primeramente está una Biblia para todos, con los textos del Primer Testamento en idiomas originales, hebreos y griego. La segunda en griego, en el Nuevo Testamento en griego también, y la Vulgata en latín. El texto bíblico por excelencia es el texto hebreo, el canon o lista de libros establecido en Gania, allí en Israel, en un lugar cercano al mar Mediterráneo, y sustanciado con el Códice de Leningrado del 1040, es el códice más antiguo sobre que se basa pues la edición que tenemos del texto hebreo realizada en Stuttgart en 1990 en Alemania, y consta de 36 libros. El segundo texto que tenemos es el texto hebreo, pero traducido al griego entre los siglos II, ante la época actual, y el segundo siglo en nuestra época. Allí se encuentran los 36 libros en hebreo reconocidos en Gania, y además los deuterocanónicos o segunda lista de los libros de traducción hebrea, pero escrito en griego. El texto del Segundo Testamento o Nuevo Testamento, como lo llamamos, consta de sus 27 libros del canon y son reconocidos para todos los cristianos, con una edición particular con aparato crítico, es decir, con una crítica al texto, donde se tiene presente las muchas referencias, más de 5.000 referencias distintas, entre papiro, códice, etcétera, ¿no? Se publica con el título de Greek New Testament, y los colaboradores son protestantes y también católicos. La tercera edición consideramos la Biblia para todos, la traducción en latín llamada Vulgata, traducida desde los textos originales por San Jerónimo al final del IV siglo de nuestra época. Esa Biblia contiene el canon hebreo, algunos libros de la Septuaginta, edición en griego, los libros del Segundo Testamento. Este fue el texto de las iglesias cristianas de Occidente hasta el siglo XVI, renovada el Concilio de Trento para la Iglesia Católica. Consideramos ahora las características para una lectura de la Biblia que tiene que tener una característica apropiada para una lectura de la Biblia para los católicos. Primeramente, tiene que ser una edición que también contenga los libros deuterocanónicos. En segundo lugar, una edición con breve introducción a los libros y notas aclaratorias del texto. Tercer lugar, edición con referencia bíblica del Primero y Segundo Testamento, textos paralelos, ideas similares, palabras que se complementan. Estas características son especialmente realizadas en dos ediciones que a continuación les explico. La primera de ellas es la Biblia Latinoamericana, por ser una traducción ejecutada por biblistas de América Latina, con lenguaje popular, con conocimiento actualizado, con un propio orden de los libros del Primer Testamento.
e introducciones, notas exegéticas y éticas, etc. El segundo texto es la Biblia del Peregrino para América Latina, realizado por Luis Alonso Schwecker, el biblista español, por su traducción actualizada al lenguaje de América Latina. Y ella tiene entonces toda esa característica antes anunciada. Ahora les presento la segunda parte, 3 lecturas que consideramos universales de la Biblia, ejecutadas desde hace mucho tiempo. La primera de ellas es la lectura desde los textos propuestos en la misa diaria por la Iglesia. Entonces es muy importante ver cómo se acerca, no es una simple lectura, pero es importante también en ese acercamiento al texto bíblico, ver el canto de entrada, que es el tema de hoy, ver la lectura del Primer y Segundo Testamento, y después ver el tema del día, que nos lo sugiere el Aleluya con este breve texto, y finalmente el Evangelio, que da un poco la orientación más importante sobre la vida y la enseñanza de Jesús. Esta es la primera lectura. Una segunda lectura consiste en una lectura de todo el texto bíblico, de todos los libros bíblicos. Entonces, una lectura de la Biblia en su totalidad. Para realizar eso se necesita una propuesta lógica y factible. No es una buena idea empezar la lectura desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, y llegar hasta el Apocalipsis. Les propongo desde mi experiencia una secuencia que les facilitará la lectura. Pensamos que la lectura de la Biblia es como el pan nuestro de cada día, que nos puede alimentar y fortalecer nuestra vida humana y cristiana. A continuación, le pongo un orden que ahora no voy a leer, pero que ustedes se lo pueden muy bien leer en el texto que les proponemos, sobre este orden de la lectura, empezando del Nuevo Testamento o Segundo Testamento, con la lectura de los Evangelios, de los Hechos de los Apóstoles, de las cartas de Pablo, de la Carta Universal y finalmente del Apocalipsis. A continuación es el orden de la lectura del Primer Testamento. Se empieza con el Éxodo, no con el Génesis. A continuación los demás libros del Pentateuco primero, después vienen los libros históricos, desde el inicio hasta los Macabeos, y en tercer lugar los profetas, desde toda su trayectoria, y finalmente los libros de la sabiduría que están al final. La propuesta toma en cuenta los sucesos prehistóricos e históricos, los personajes que acompañaron al pueblo de Israel como profetas y escritores sagrados, desde la posesión de la tierra prometida hasta la venida de Jesús. Esta lectura hay que acompañarla con buenos mapas geográficos y mapas de la cronología de los acontecimientos, sucesos bíblicos, sea del primero como del Segundo Testamento. Esta lectura acompañada de las notas y referencias bíblicas te dará seguridad en el conocimiento de los acontecimientos bíblicos y del proceso de relaciones entre Yahvé e Israel, en una progresiva comprensión de ser pueblo de Dios, de la sabiduría propia y de los pueblos cercanos. Podrá entonces decir que la Biblia es parte de tu vida. Esta lectura, posiblemente diaria, tendría que completarla en 2 o 3 años máximo, para no perder el proceso de adquisición histórica y comprensión de los principales contenidos del texto. Finalmente, una lectura como Lección Divina, bastante conocida en distintas formas de su acercamiento. Esta lectura nació en los monasterios del siglo XII, cuando los monjes se preguntaban
cuál era la modalidad de conocer a Jesús y transformar la vida religiosa en una semejanza de la vida de Jesús. Era una práctica especialmente dirigida a los novicios, o sea, a los que se preparaban para la vida monacal. Esta lectura corresponde especialmente a las escrituras de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y consta de 4 pasos. El primer de ellos consiste en leer el evangelio del siguiente día antes de acostarse, para que de alguna manera esa lectura entre en sus mentes, en su corazón, en el descanso. El segundo paso es compartir la lectura del evangelio en la comunidad. En la primera hora de la mañana, el mismo texto leído por la noche y ahora leído y reflexionado. El tercer paso es un acercamiento al Señor a través de salmos, de oraciones, para que el Señor nos ayude a la comprensión de este texto. Finalmente, el cuarto paso es la contemplación, que no consiste en una experiencia mística, sino la contemplación como vivencia diaria de la palabra y vida de Jesús. Esta lectura es apta para la persona que vive en comunidades de vida consagrada y para la persona religiosa que sepa organizar su vida en forma ordenada y vivencial. Lea atentamente la versión escrita para tener con más precisión lo que hemos hablado. Saludos a todos, hasta el próximo encuentro.